porque hemos pasado de un arco mu que tenía normalmente loops en forma de bota a loops simples, como si fueran deditos, que se hacen más rápido obviamente que una botita, ¿ya? Y que también van exactamente en el mismo lugar donde van los loops de mu, y se les puede hacer el mismo tipo de activación. Ventajas: lo que es el arco mu es bastante más rígido, el cromo cobalto es más fuerte, y cuando tú le haces un loop que es en forma de botita, tú lo vuelves como si fuera un nitinol de flexible. Realmente este arco lleva a ser muy flexible, porque un loop horizontal y vertical, o sea, un loop que tiene ambos segmentos, horizontal y vertical, es un loop que es muy flexible, llega a ser tan flexible como un nitinol, ¿ya? Entonces, por eso es que uno tiene que darle un tratamiento térmico para que pueda tener la fuerza suficiente como para que su efecto sea realmente el que se necesita, que es verticalizar las piezas junto con los elásticos. ¿Ya? En el arco U ya es diferente, porque él tiene solo loops que son verticales. Los loops verticales personalmente me encantan para lo que son movimientos horizontales, o sea, inset, offset. El control de torque ideal es con el arco U, o sea, con el gunmetal, porque normalmente se usa el calibre más grueso. El slot que se usa para estas técnicas es el slot 18, entonces un arco 18 por 22, que es el que se usa normalmente acá. Este es 16 por 22, este es 18 por 22, y entra completo en el slot. Entonces realmente tú tienes un perfecto control de torque, entonces fuerte, no es un arco fuerte en cuanto al control, pero es como un caucho, como vimos, es como un caucho, y no se le da tratamiento térmico, o sea, siempre va a ser así, mucho más suave. Y es por eso que hay personas en bici que prefieren hacer lo que es el arco mu, por lo que tiene componente vertical, entonces te facilita la parte vertical, pero la manera que es usar un arco hoy, un mu, realmente no compensa, porque los arcos mu hoy usados en las técnicas actuales con overlays son usados con overlays, o sea, con los, ¿saben eso qué son los overlays, no? ¿Quién no sabe qué son overlays? Son como unos toques de resina, ¿no? Se ponen en los molares o en los premolares para llevar la mandíbula a la posición ideal, donde nuestra articulación esté sana, donde el paciente esté asintomático, donde el paciente esté totalmente sano. Entonces, en esa posición están los dientes con unos arcos así o así, y lo que uno hace es bajar, o sea, usar los elásticos entre los dientes de arriba y los de abajo con el objetivo de extruir. Y cuando tú extruyes, los dientes se vienen para el igual. Entonces tiene que tener un excelente control de torque. Por eso a mí personalmente me gusta más el U para lo que es la técnica, porque tienes ese excelente control de torque. Estos de aquí tiene control de torque, pero de todas maneras hay un poquito de juego. Y eso que estamos trabajando es el 18. Entonces, cuando hacemos el tratamiento de las maloclusiones, lo que a nosotros nos importa justamente es eso, lo que es la oclusión funcional, de la que hablamos la vez anterior, que era esa oclusión donde los caninos tienen una cierta inclinación, donde no debemos tener función de grupo, donde debemos tener un canino que sea el que guíe, y que cuando haga una desoclusión, ese canino sea mínima, 1 milímetro, 1,5 milímetros como máximo, no más que eso, porque si no hay ineficiencia masticatoria. Pues son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en esa oclusión funcional. Y esa oclusión funcional nosotros la podemos conseguir idealmente con este tipo de arcos, porque tú tienes que trabajar diente por diente, tienes que darle el torque correcto a los incisivos, el torque correcto a los molares, expansión de un diente, extrusión de otro diente, y eso lo da perfectamente este tipo de arcos, porque trabajan individualmente cada diente. Entonces, lo que hace el arco U es utilizar el mismo mecanismo del mu, pero esta vez convertido y fabricado el arco con un alambre de gunmetal, pero después es exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo tener mi aparatología mu con arco mu, y tengo la aparatología U con los arcos muy parecidos,
solamente que ahora con pequeños loops verticales, y son pequeñitos, son del tamaño justamente de lanza menor del alicate U1, que no sé si ya lo tienen, pero van a ver ahí. Esa anza el tamaño de lanza es perfecta para que una parábola de alambre gas metal te alcance para la boca del paciente. Si no tienes ese tamañito, no te va a alcanzar. Y ya después vamos a ver los truquitos. Y esto es lo que les decía, biomecánicamente son iguales. Yo le veo, como les había comentado, una ventaja frente al control vertical que antiguamente se usaba, porque antiguamente los arcos Mu y los arcos Yu se utilizaban para, con ellos, reposicionar la mandíbula. Hacías steps de extrusión de premolares con el objetivo de ir adelantando mandíbula o de llevarla para un lado, pero hoy en día eso ya se hace con los overlays. Y los arcos Mu o Yu simplemente se usan para control individual de los dientes, cerrar mordidas, finalizar los casos. Y obviamente al inicio para la nivelación estratégica. Entonces, ese es un arco Yu, donde ustedes ven que tiene esos loops verticales, y el nombre Yu viene de Gunmetal Edgewise Ash Wire. O sea, es un arco que utiliza, por eso, como en el nombre lo dice Edgewise también, porque la prescripción de brackets que lo usan los japoneses es prescripción estándar. Ahora, se han hecho muchas modificaciones. Quien puede, ustedes, yo creo que todos han hecho, ¿quiénes han aquí estándar Edgewise? ¿Quién les enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién? Víctor. ¿Por qué dijiste otra cosa? Vitucho. Perfecto, entonces ustedes ya son expertos en estándar Edgewise. Y cuando tú haces estándar Edgewise, quiere decir que ustedes hacen al toque, definitivamente, porque yo sé cómo funciona eso. Yo enseñaba eso en las primeras promociones estándar, que es lo que enseño normalmente yo en la científica, y es pues justamente hacer los inset, los offset, es la misma cosa. ¿Ya? Entonces para ustedes es mucho mejor utilizar brackets estándar, porque así ustedes tienen control sobre el caso. Lo que pasa es que ustedes saben que hay muchas universidades donde no se da, o hay muchas personas que hacen ortodoncia sin haber hecho una especialidad, entonces no saben lograr. Y en esos casos lo que se hace es utilizar prescripciones convenientes para esto, como son la prescripción bioprogresiva, donde tenemos torque vestibular de los caninos, por ejemplo, y torque neutro de los molares superiores, o la prescripción Yu, que es propia, que corresponde es muy semejante a lo que es la bioprogresiva, también con esos mismos toques muy parecidos. Entonces, lo que se hace es usar prácticamente una técnica Edgewise, pero usando gunmetal con los loops, manteniendo ese concepto de Mu. El concepto principal de Mu, que era conseguir el reposicionamiento mandibular, solo que hoy tenemos otras herramientas para reposicionar la mandíbula, pero lo que sí se hace es el cambio del plano oclusal. Y el nivelamiento inicial, que es un nivelamiento diferente, no es un nivelamiento simple como vimos, sino un nivelamiento estratégico, donde comenzamos con la verticalización de los dientes posteriores, conseguimos espacio para los dientes anteriores y con ese espacio podemos reducir protrusiones o podemos corregir apiñamientos porque reducimos la discrepancia anterior, eliminando la discrepancia posterior, aunque primero se acuerdan, realizamos la extracción de los terceros molares. Entonces, el mecanismo del aparato Yu tiene como objetivo establecer esa oclusión de la que hablábamos, fisiológica, funcional, orgánica, considerando los principios de adaptación y compensación, porque vamos con los overlays paralelamente ir adaptando, incluso si quieren hacer, por ejemplo, lo que era el original de lo que es el arco Yu, que con el mismo arco Yu puedes ir llevando y posicionando tu mandíbula hacia adelante, puedes cerrar mordidas,
puedes corregir laterales desviaciones, solo que sin saber hacia dónde está llevando tu articulación. Lo haces, pero así es. En cambio, lo que se hace en ortodoncia craniomandibular es la reposición con los overlays, y en esa posición ya sana y correcta, utilizas tu saco Mew para los siguientes pasos. Es un poquito diferente. Igual se siguen los conceptos de adaptación y compensación. Entonces, lo que se hace es un diagnóstico estratégico basado en el concepto de maloclusión, que era mucho más que solamente dientes torcidos. Y nuestro plan de tratamiento tiene que ser bien definido, porque debemos ver pequeñas tácticas, pequeñas cosas que sí se tiene que hacer, como por ejemplo dar el tip back, o sea, dar esa inclinación hacia el distal de los dientes. En realidad, cuando tú haces un Mew, cuando es por que pasa posterior, tú vas a ver que los dientes posteriores están inclinados hacia el mesial. Entonces tu objetivo es quitar el de atrás para verticalizar. Entonces le damos tip back al arco, porque el tip back es el que te verticaliza las piezas. Pero eso se hace al inicio, durante el alineamiento y nivelamiento. Y una vez que tus dientes están alineados y nivelados, ahí es donde uno coloca los overlays, reposiciona la mandíbula. O sea, el Mew ya no se, en esos casos ya no se usa para reposicionar la mandíbula, sino la reposicionas con los overlays, y lo único que haces luego es cerrar por segmentos hasta conseguir contactos entre los dientes. Y finalmente se eliminan los overlays y se hace que esos dientes que tenían los overlays vayan entrando también en contacto. Entonces, este mecanismo del aparato Yu realiza lo que les decía. Tienes dientes inclinados para mesial, utilizas sus centros de rotación, y lo que vamos a hacer es verticalizar estas piezas dentales. Se verticalizan generalmente en masa, van todas en conjunto, el segundo, el primero, el segundo pre, el primer pre, y te comienzan a abrir pequeños espacios entre los dientes. Es por eso que a mí me gusta mucho utilizar, hay personas que usan, por ejemplo, la doctora Daniela Storino utiliza brackets H4, utiliza brackets que son de autoligado pasivo. Personalmente utilizo los brackets Synergy porque tú los amarras como te conviene. Cuando quieres fricción, tienes fricción; cuando no quieres fricción, ellos corren. ¿No? Que son los Synergy de SWD, no sé si alguien enseña eso acá. ¿También enseña? No. ¿No? Eso te enseñaba yo acá. Eso ya no lo enseño, pero yo lo enseñaba acá porque esos brackets te permiten tener fricción cuando quieres y cuando no quieres no. Entonces tú lo usas, por ejemplo, cuando se está abriendo espacios, tú puedes colocar pequeñas cadenitas individualmente, independiente de todo, y haces que corran los dientes, o sea, ganas mucho tiempo de tratamiento. Igual con los brackets que son de autoligado. Sí, sin embargo, ahora disculpa, usan SWDF estándar, porque tienen estándar, tienen MBT, tienen diferentes. Ah, ya, solo no usan SWLF nada más, conocen el bracket. Pero como SWLF no. Ah, no importa. Para mí no, realmente SWLF es una técnica. Y las técnicas hay muchas, como ROD, qué sé yo, no es. Lo importante es la filosofía que hay detrás de las cosas, los conceptos. El bracket Synergy como bracket en estándar. Ese es el que se usa. Entonces ellos ya lo conocen. Porque realmente a mí me encanta su bracket, hay que sacarle provecho a ese bracket, porque realmente funciona muy bien. Entonces tenemos la verticalización mesodistal, donde por cada 5 grados de verticalización de los dientes podemos conseguir 1.5 milímetros de espacio por lado. Por cada 10 grados de verticalización, 3 milímetros de espacio por lado, y por 15 grados de verticalización, 4.5 milímetros de espacio por lado. Eso quiere decir que solo verticalizando podemos conseguir 4 milímetros y medio, 9 milímetros de arco. Por arco, por el mercado. Claro, o sea, por aquí 4.5, aquí 4.5, solo por verticalización. Aparte de lo que es expansión, que también tú ganas espacio, ¿no? Entonces, de muchas maneras. Y cuando los dientes están inclinados para el lingual anterior, también puedes ganar por vestibularización. Entonces, se consigue espacio de otras maneras también. Y solo así puedes conseguir un buen espacio. Lo otro
es que este tipo de arco nos permite un mecanismo de verticalización horizontal. Yo personalmente me encanta hacer crecer transversalmente, nosotros le llamamos alargamiento del arco, aunque nosotros acá lo podemos llamar como expansión, ¿ya? Pero ellos lo llaman alargamiento del arco, que es muy suave, con fuerza muy ligera, continua, pero lo hace con un alambre rectangular. Entonces tú ya vas consiguiendo, por ejemplo, si tú estás utilizando un alambre 18 por 22 en un slot 18, tú puedes hacer una, entre comillas, expansión del arco, donde tú sabes que al hacer esto estás dando torque vestibular de las coronas, pero como estás trabajando con un alambre rectangular, tú le puedes dar un torque igual. Entonces tú puedes ir jugando con eso para ir consiguiendo verdadero agrandamiento lateral sin que se te sobreexpande el arco por vestibularización de las piezas. Lo tiene que ser muy suave y se consigue muchísimo, como en los loops verticales. Y uno puede ir haciéndole offsets a los dientes y expandiendo el arco. Tranquilamente, porque un alambre demasiado suave. Entonces lo consigues pasivamente, muy suavemente. Entonces, eso lo hacemos utilizando los loops verticales, donde nosotros le podemos dar, como les decía, poco a poco offsets o ir ensanchando el arco suavemente. Y lo otro es que, como tenemos el alambre que entra totalmente dentro del slot, nosotros al mismo tiempo podemos conseguir esa verticalización bucolingual. O sea, no solamente así el arco, sino también con un torque, ¿no? Y puedes controlarlo bastante bien porque tú puedes trabajar diente por diente donde te conviene. Y otra cosa es que si tú tienes un diente inclinado y lo verticalizas, tú estás aumentando la dimensión vertical, que es lo que normalmente se hace o se utiliza en este tipo de técnicas. Es un poco diferente, ustedes van a ver, porque cuando te hablo de verticalización de los dientes posteriores, asusta cuando tú tienes una mordida abierta. Digo, mordida abierta, digo, verticalizo, extruye, sí, pero es una extrusión con control, y para eso tiene diferentes formas de hacerlo. Por eso que incluso cuando tú haces el tip back, tú lo verticalizas, aumentas, pero como después tú vas a hacer una modificación con los overlays, no hay problema. O ustedes vieron, ¿no?, que las mordidas abiertas se cierran. Quienes han hecho Mew saben que las mordidas abiertas se cierran increíble, que a mí me encanta el Mew para eso. Y yo lo uso, yo cierro mordidas con Mew al comienzo, ya luego reposiciono la mandíbula, pero me sirve para cerrar mordidas excelente. Bonita, una pregunta, ¿hacemos referencia en el tema de torques con espesor óseo y sin espesor óseo? Tengo yo un alambre que es muy suave. ¿Podría haber fenestración o no podría haber? Claro que sí. Entonces, sin espesor óseo no podría ser un torque. Por eso que tú tienes, por ejemplo, ellos hay piecitos bien cerrados. Ellos dicen, no para, por ejemplo, para una disyunción. No, que no hace. Yo estoy totalmente de acuerdo con las disyunciones. Con marco, yo sé que cuando usas un marco, por ejemplo, y eso está confirmado, que hay fractura del hueso gómico, o hay deformación, o se despliega, porque ahí se separa. Entonces puede, como es un único hueso en la mitad, puede irse para un lado, puede romperse, y eso está confirmado. El problema es que cuando tú haces eso, tú sabes que el hueso que te envía la información para determinar cómo debe crecer la maxila o cómo debe desarrollarse la maxila o la mandíbula en la persona es el vómer. Entonces fracturas un hueso que es bastante importante, pero como es un adulto, generalmente entonces ya creció. ¿Ya? Pero no debería, y a veces se producen problemas a nivel ocular, hay varias cositas que pueden pasar por ahí. En esos casos, pero yo sí soy de acuerdo en hacer una disyunción cuando no tienes base ósea. Cuando tienes base ósea puedes hacer crecer, puedes jugar y puedes ir muy lentamente jugando con el torque, y sí, el huesito puede ir acompañando, pero con cuidado. Yo tengo bastante cuidado. Lo que no me gusta es hacer esto con un alambre redondo, sin control de torque.
sea, antes, y eso yo lo he usado, ¿no? Porque cuando tú haces, por ejemplo, Damon, en Damon los arcos son expandidos, sobre expandidos, y no tiene ese control, y lo usan como si nada. Ahí sí, eso no me gusta a mí. Me gusta, si lo voy a hacer, lo hago con un alambre rectangular y controlando suavemente la parte de todo, con mucho control. Pero a mí sí me da miedo. Hasta ahora, yo no sé cómo, no se le cayó los dedos a una paciente que le puse un overlay de Mulligan, el overlay de Mulligan encima del arco, y la paciente se le planeó. No aparecía, apareció como 6 meses después. Ya se imagina cómo era su sonrisa, ¿no? Los premolares estaban en broli total, horrible. Yo ahí noté algo de pérdida de hueso por vestibular. Tuve que hacer lo contrario, volverlo, sí, pero eso, por ejemplo, ves sin control, porque, por ejemplo, ustedes van a ver, ahora vamos a hacer un overlay de Mulligan. Cuando hacen el overlay de Mulligan, yo soy bien miedosa de esa cosa después de lo que me pasó con esa paciente. Entonces yo no lo pongo el overlay de Mulligan por más que lo vaya a estar mirando, prefiero colocarlo sobre un alambre donde yo pueda tener más control. Por ejemplo, yo no lo uso sobre un nitinol. Hasta hace un tiempo lo usaban el overlay de Mulligan sobre un nitinol redondo. Se te va, o sea, no tienes esa rigidez del arco, y eso lo vamos a ver. Pero cuando uno lo coloca, por ejemplo, yo lo puedo colocar en redondo, solo lo coloco cuando los dientes tienen un toque igual, de tal manera que puede darte lujo de que venga para vestibular. Si no, no. Y ahí lo coloco sobre un acero australiano redondo, que es mucho más rígido y te da esa tranquilidad. ¿Y qué calibre de alambre utilizan para el Mulligan? Para el Mulligan, dependiendo del alambre que estés usando, porque antiguamente en los estudios de Mulligan se utilizaba acero 0,7 milímetros, 0,7 milímetros. Ya, pero el acero es muy fuerte. Luego se puede utilizar un TMA, puede ser 0,7, dependiendo. Si es corto, puedes usar un 7, si es más largo, puedes usar un 8 en TMA. Pero si tú usas un gunmetal, yo uso gunmetal 0,8 y lo uso con tranquilidad, porque cuando tú usas un acero, realmente es muy fuerte. Y yo no lo coloco activado de todo, sino a medio activar. Poco a poco lo voy activando. Siempre con mucho cuidado, porque ya cuando uno tiene una experiencia de que se te sobreexpande, te asustas. Él es el doctor Akiyoshi Shirazu, él es quien trajo lo que era gunmetal por primera vez en Perú. Nos visitó hace algunos años y volvió a venir este año. No sé si, ya yo sé quién estuvo por ahí, ¿no? Hay alguien más por eso. Muy bueno, el doctor Soren, que es japonés. Los ingleses, como les contaba el doctor Santos, así también como el mío, que nos comunicamos bien con el doctor. Es otro de los que me sabe escuchar, porque mi inglés es para escucharlo así y tratar de entenderlo. ¿Azúcar, café? Ah, sí, muy bien. Y miren, en Japón usan la prescripción estándar Edgewise. Aquí es que nosotros, o en otros países utilizan otras prescripciones, pero ellos normalmente lo hacían con estándar Edgewise y muchos con el Rapid Synergy. Muchísimos. Entonces, el arco Yu inicialmente se utilizó mucho, principalmente para tratamiento de maloclusiones severas, para conseguir deposiciones mandibulares como el New, porque consigue que tú, por ejemplo, si tienes una laterodesviación, vas aumentando la altura de los loops dependiendo de hacia dónde quieres que se mueva la mandíbula. Tú puedes utilizarlo para cerrar mordidas, puedes utilizarlos en clases 2 de ángulo alto severa, donde tienes que hacer esto, o sea, tienes que cambiar el plano cruzado, para cambio de plano cruzado, en este tipo de maloclusiones, para clases 3 severas en el arco inferior. Generalmente se usa como el New cuando tú tienes arcos que están afectados, ¿por qué? Por discrepancia posterior, donde tú tienes que sacar el tercer molar y hacer esa verticalización de las piezas, porque funciona súper bien para verticalizar. Entonces, ¿dónde tenemos este problema
discrepancia posterior, pues justamente es de las clases 3 en el arco inferior, en las clases 2, sea ángulo alto o bajo incluso, en el arco inferior, en las clases 2, arco superior, en los ángulos altos, por ejemplo, en las biprotrusiones. Es perfecto, no tiene que sacar premolares, dependiendo obviamente del grado de biprotrusión y del grado de apiñamiento, ¿no? Pero normalmente cuando tú tienes una biprotrusión, tú puedes hacer esto con los dientes y quitas la biprotrusión. O cuando tienes un apiñamiento moderado, incluso a veces severo, tú puedes hacerlo justo, pero obviamente que no sea apiñamiento severo más biprotrusión severa, porque es muchísimo. Pero sí se puede corregir perfiles y sí se puede corregir apiñamientos moderados a severos. Entonces tenemos un arco yu. Tenemos normalmente, en este tipo de técnicas se incluyen siempre, apenas sea posible, los segundos molares. Y aquí normalmente son hechos con gunmetal 18 por 22 en slot 18. ¿Ya? Les había dicho que el arco yu original, cuando lo quieres usar para reposicionamiento mandibular, lleva desde el primer arco este step. O sea, down de los pres arriba, up de los pres abajo. O sea, step de exclusión de premolares, porque el step de exclusión de premolares hace que los premolares funcionen como un fulcro y permite que tú lleves la mandíbula para un lado, para el otro o para los costados. Entonces, normalmente era así el diseño original. Luego tenemos los arcos Robe. El doctor Roberto Velázquez Robe fue quien crea estos arcos Robe. Los doctores de Japón se ríen, ¿no? Cuando hablan de Roberto, es muy chistoso, sí, pero parece molesto, pero no está molesto, no que su cara me parece molesto, a veces se asusta, pero él es muy, muy bueno. Es muy amigo con el doctor Sadao Sato y ellos han venido enseñando todo esto, incluso en Estados Unidos, donde es difícil entrar con este tipo de técnicas. Y él lo que hizo fue simplificar aún más los arcos yu. Y los simplifica tanto que llega a colocarlos con un único loop. ¿Ya? Normalmente el Robe solo tiene un loop arriba, un loop abajo, y generalmente va entre lateral y canino. Este primer loop se usa mucho, ¿para qué? Para los elásticos intermaxilales. Entonces normalmente pone así, su arco Robe, que se usa justamente para clases 1, donde no vas a tener que reposicionar la mandíbula, sino corregir apiñamientos severos, biprotrusiones, ese tipo de maloclusiones. Como actualmente siempre 18 por 22. Estoy lejos, no me hace caso, me acerco. No me hace caso. Ahora sí. Luego el mismo doctor crea el arco Robe 1, que tiene 2 loops. ¿Por qué? Porque así tú ya puedes colocar vectores. Normalmente, cuando tú comienzas con cualquiera de estos tipos de arcos, sea arco Robe 1, Robe normal o Robe 2, se comienza utilizando elásticos entre el primer y primer loop, porque cuando tú tienes un arco que tiene tip back y colocas elásticos en los primeros loops, se potencializa el tip back. Entonces lo colocan en los primeros, siempre. Luego de eso, tú puedes colocar ya, por ejemplo, como en este caso, un elástico con vector de clase 3. Pero siempre el primer mes o los 2 primeros meses, mientras tú quieres potencializar lo que es el tip back, o sea, la verticalización de los dientes, utilizas el primer loop. ¿Ya? Entonces, cuidado, eso sí, cuando tú uses mu puro o yu puro con los elásticos de clase 2. En este tipo de técnicas no se usa. Cuando es segmentada con overlays, sí puedes usar clase 1, clase 2, clase 3, lo que tú quieras. Entonces, esos tienen ya doble loop y, si se dan cuenta, tienen un step ya, desde el comienzo. El otro no lo tenía. El step se da a partir del segundo loop. El segundo loop es el principal rompefuerzas,
porque a partir de aquí, que es entre canino y pre, viene el tip-back. El tip-back comienza en el segundo loop, con un tip-back también, depende del caso, ¿no? Como les decía, cuando tú tienes que verticalizar mucho, acentúas más el tip-back. Cuando no te interesa verticalizar mucho, como por ejemplo en una clase 2, ángulo bajo, arco superior, entonces le das un tip-back suave o a veces sin tip-back, dependiendo de lo que necesites. Pero siempre recuerda que cuando tú quieres que se exprese el tip-back, tienes que colocar el elástico en el primer loop, mientras estés verticalizando con más fuerza. Entonces, depende del caso. Y cuando tú quieres tener un mayor extrusión, o sea, en los ángulos bajos, por ejemplo, donde tú quieres tener mayor extrusión de los segmentos posteriores, tú le das el segundo loop, que es un loop reverso, es un loop, ellos le llaman loop cerrado también, y es un loop que también tiene ese step, solo que al tener un componente horizontal, permite que tú tengas un mejor control vertical, porque tienes un ángulo bajo donde vas a necesitar mayor extrusión de los dientes posteriores. Y después igual, esto es para ángulos bajos. Siempre con elásticos. Si tú no usas elásticos, no funciona. Si el paciente no es colaborador, no funciona. Y mi puntero tampoco funciona, no sé por qué. Creo que mi árbol le puso ahí. Y mi cafecito no está esperando. Le dije, bueno. Overlay de Mulligan, este de que les hablaba. El overlay de Mulligan, personalmente solo lo hago, después de malas experiencias, solo lo hago con alambre gunmetal para, como les decía, agrandamiento lateral del arco. Tú lo puedes colocar sobre un alambre rectangular, mejor, así tú puedes controlar el torque, porque si estás dando vestibularización, puedes darle a las piezas que te interesan un poquito de torque lingual para compensar. Un torque, ¿cómo se llama el torque que tú le colocas a los arcos para evitar un efecto que tú no quieres que ocurra? Torque resistencia, no digo. Torque resistente. Entonces tú le puedes colocar un torque resistente a los arcos rectangulares. Como trabajas sobre un arco redondo, no puedes. Entonces, este arco, el arco de Mulligan, inicialmente, se colocaba así, entraba en los tubos de los molares, antiguamente. Ya hoy no, hoy engancha, así, es literalmente, engancha, acá ven los ganchitos, en las partes laterales. Y luego tiene que ser fijado con ligadura de metal y a veces con un poquito de resina flow para que la ligadura no lastime en ciertos lugares dependiendo de la longitud del arco. Porque uno puede escoger de qué pieza lo quieres. Por ejemplo, lo más común es que vaya de segundo pre, o sea, de segundo pre y primer molar hasta el otro lado. Tú lo colocas en la zona que tú quieres que abra más. Si tú quieres que abra más todo el arco, lo colocas de molar a molar. De repente de un lado lo quieres un poquito abierto acá y aquí, acá, puede hacerlo pues asimétrico también. Ya, puede hacerlo simétrico, simétrico. Y dependiendo de la longitud pones estos amarillitos que son las ligaduras metálicas. Es muy bueno para cuando tú tienes una clase 2 con los incisivos bien proyectados, porque el simple hecho de que te ensanche el arco te va ayudando a que disminuya ese vertiente y te mejora mucho esos dientes muy proyectados en las clases 2 primera división. Entonces, el arco se coloca sobre, es un arco como si fuera un arco superpuesto, que se coloca sobre el arco principal. Este de acá es un acero australiano, por eso es más negrito, más oscuro. Yo uso muchísimo acero australiano en las fases iniciales, porque es extraño, mucho más flexible que el acero normal, entra, ingresa en maloclusiones, y si no entra en un diente de mal posición, lo marco por fuera. O sea, tú puedes ir poco a poco incorporándolo. A mí me encanta el 14 sobre todo, y luego ya el 16, pero sí, es muchísimo, muy bueno realmente. Y aquí tú amarras estos dos arcos, donde tú quieras amarrarlos como aparece. Ahorita, el acero australiano lo compras El rollo. por rollo. El rollo, y así abierto, como sale del rollo, lo coloco en la boca cuando quiero expansión. Y te va expandiendo y te expande suavecito, 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 suavecito. Esto me gusta. Este es uno de los arcos que uso yo para cuando quiero hacer una nivelación simple en mis arcos y al mismo tiempo ir expandiendo, pero suavemente. Lo hace súper bien. Y como les digo, no tienes que hacer que entre en el fondo del slot desde el comienzo, sino que puedes ponerlo lo mejor que puedas y conforme va consiguiendo ese espacio, hasta que puede entrar. Como si fuera un nítido
pero con más control. Ese te permite controlar. Me gusta bastante. Este es el arco Moa, que también lo conocen. Cuando el arco Moa, que es conocido también como el arco del perrito, porque si ustedes ven aquí, tiene como una cabecita de un perrito, incluso acá miren sus trompitas, sus orejitas, su traserito, sus patitas hacia adelante, se trata como un perrito. Este arco Moa se usa mucho cuando tú quieres conseguir alineamiento estratégico del que hablábamos, porque el alineamiento estratégico lo hacemos con esos arcos. Yo lo hago mucho también con el arco australiano, con ayuda de resortes abiertos comprimidos, cuando no te interesa mucho control vertical. Pero cuando tú quieres tener control vertical, o sea, tienes un paciente que tiene mordida abierta y no quiere que se destruya, tienes miedo que se destruya, entonces en esos casos uso el Moa. ¿Okay? O sea, cuando no te interesa el control vertical, puedes usar alineamiento estratégico con arcos acero australiano y resortes, pero control vertical con esto, que es el Modified Offset Ash Wire, que se saltea, o sea, el lomito del perrito saltea los premolares, se los saca hasta el molar. Y dependiendo de lo que tú quieras, del tipo de movimiento, porque pueden ser diferentes tipos de movimiento, tú lo activas de diferentes maneras. O sea, cada arco tiene toda una clase entera de horas. Entonces, lo estoy introduciendo. Ya, este es el arco Moa. Si este arco Moa fuera hecho con gameta, se llamaría Mohawk, con G acá, y no tendrías que hacer este de acá ni este de acá, sino solamente un dedito y un dedito. Y te alcanza tranquilamente también el arco que ya viene preformado. Te alcanza muy bien para un arco Moa. Entonces, lo que les decía, siempre con un uso de elásticos. ¿Por qué? Porque tú le das tip-back. Le das tip-back para que funcione el tip-back y se exprese necesario el uso de los elásticos. Bien adelante, como les decía, en el primer loop, que normalmente va entre lateral y género, es necesario que le coloques elásticos anteriores para que se exprese el tip-back. En Gunmetal, entonces sí se puede, solamente que cambian los loopsitos y te permite hacer que control vertical. ¿Por qué? Porque cuando haces un tip-back, no en la parte posterior, sino en la parte de la cabecita, o sea, el hociquito, la orejita del perrito, tú vas a conseguir una, entre comillas, verticalización de los molares sin extrusión. ¿Qué diferencia si el tip-back lo das acá atrás? Si das un tip-back aquí atrás, también el molar extruye, entonces tienes que tener cuidado de dónde se da el tip-back. Tú escoges según el caso del paciente. Entonces tú puedes tener un buen control vertical, puedes corregir la posición del molar porque lo vas a verticalizar y consigues espacio. Así como con el New, con el You, conforme va verticalizando consigues espacio, igual con este arco. Este arco se usa en muchos niños, bastante se usa en niños, y se usa mucho en el arco inferior, más que en el superior, porque en el arco inferior, en el arco superior lo que se usa hoy más son los MADS. M-A-D-S. Los MADS son un sistema que tiene unos tubos especiales, que no los ven acá, yo los traigo, son unos tubos que permiten el crecimiento del arco superior, pero increíblemente, increíble, realmente es muy bueno. Si tienen la opción de llevar el curso de MADS, sí se los aconsejo, muy bonito. ¿Ya? Acá no me da tiempo de traer porque no da tiempo, muchas cosas que quisiera traer y no se puede. Este es el arco Moa, pero con Gunmetal. Este aquí es como el piloto que tiene las botitas, pero tú cuando lo pones con Gunmetal tiene, en vez de A, tiene G, cuando lo haces con Gunmetal. Aquí quiero que vean, por ejemplo, en este caso no hay un canino, entonces está tratando de verticalizar los dientes y llevarlos hacia atrás. ¿Vieron cómo está inclinado para mesial? Como les digo, en este caso, arriba yo pondría un MADS y abajo colocaría el MOA o el MO para poder verticalizar estos dientes. Esto va muy bien para verticalizar. El otro es para un control también antero-posterior y transversal del lado.
Se usan los MOR en casos de clases 3 ángulos altos, o sea, con una tendencia a movilidad abierta. Cuando hay apiñamiento, como están viendo, cuando necesita ganar espacio y en movilidad abierta. Esas son las tres principales indicaciones de este tipo de arcos. Tenemos el arco down, que a mí me encanta en los niños, muchísimo. Apenas tienen sus 4 incisivos con una raíz respetable, podemos iniciar la terapia con arcos down. Yo uso mucho los overlays en los dientes deciduos, estos son overlays en piezas deciduas, en maloclusiones de clase 2, y lo que yo hago es, mientras no tienen tamaño suficiente las raíces de los centrales y laterales, voy solo con los overlays, porque ya me posicionan la mandíbula donde quiero, y me dejan los molares en desoclusión. Y lo dejo, que vayan viniendo, porque la pongo en la mandíbula y en clase 1 con los overlays. Entonces, esperas a que ellos vayan erupcionando. Pero cuando tú ya tienes los dientes anteriores erupcionados, tú puedes tener un control de ellos, pero con dos arcos que es un double arch wire, entonces tiene dos arquitos, un arco chiquitito, cementadito en la zona anterior, que puede o no tener luz, depende de si alineaste y nivelaste ya previamente los dientes anteriores. El segundo arco, el chiquitito, lo puede hacer con cualquier tipo de alambre, puede ser con un estilón, puede ser con un acero incluso, dependiendo de si tiene o no apiñamiento. Y el arco que me gusta, bien sea con gunmetal, es el arco número 1. El arco número 1 es el principal y es el que te va a tener el efecto de extrusión del molar e intrusión, pero con control, mucho mejor control que un arco utilitario de los incisivos. Porque en estos casos tú escoges, dependiendo de si los incisivos están así, o así, o así, tú escoges cómo intruirlos y te va corrigiendo ese problema paralelo al conseguir la extrusión del molar y dejarte ya definitivamente el molar en clase 1. Te ayuda muchísimo, junto con esos overlays. Por eso que hoy se usan los overlays muchísimo, tanto en niños como en adultos. Entonces, ideal para maloclusiones clase 2 precoces con mandíbula retrognática, porque con los overlays tú consigues traerlo. Y si no tuviera overlays, o sea, en un paciente, por ejemplo, que ya hizo este recambio dentario, y no tienes dónde poner overlay porque lo que tú quieres es la extrusión del molar, entonces lo pones directo sobre el molar y él igual te va extruyendo el molar. Pero lo ideal es extruirlo con algún tope porque está libre para extruir solo fácilmente. Es un arco muy bueno para las clases 2. En slot siempre 18, pero el slot en el que trabajamos es 18 por 22 para el arco principal. También podemos hacer arcos utilitarios, lo que ustedes ya saben, porque supongo que ellos ya todos deben haber hecho arcos utilitarios, que ustedes saben que en el arco utilitario generalmente el que más se utiliza es este, que es el de inclusión de incisivos, pero no lo usamos para incluir incisivos, sino nuestro principal objetivo va a ser la extrusión de los molares, dependiendo de la maloclusión que tenga el paciente. Por ejemplo, en una clase 2.2 está confirmado que hay una falta de erupción de todos los dientes, menos generalmente del segundo molar inferior, pero después del resto a todos les falta erupción. Entonces, con este tipo de arcos se puede conseguir la erupción de los segundos molares. Normalmente ese es el primero que más se usa. Ya, el segundo, nosotros hoy casi no utilizamos este porque no queremos intrusión de los molares, porque sabemos que si intruyen los molares, ¿qué ocurre en la articulación? Hay compresión de la articulación porque está quitando soporte cruzado. Entonces, normalmente ese tipo de arco ya no lo estamos utilizando. Pero sí el de arriba es muchísimo para la extrusión de los molares. Con gunmetal, eso sí, 16 por 22. O un 17 por 22 también. También existen los arcos utilitarios asimétricos, donde la mitad la activas de una manera y la otra mitad de otra manera, de tal forma que tú vas consiguiendo una corrección asimétrica. Esto lo utiliza, por ejemplo, el doctor Roberto Velázquez bastante. Yo ya no lo utilizo más porque yo uso los overlays. Entonces yo
overlay, con los cuales ya te centro la mandíbula, y lo único que hago es colocar arcos cementados y colocar los elásticos en el arco en la zona. Por ejemplo, si yo quiero corregir el plano oclusal superior que está canteadito, entonces lo que yo hago es abajo, si es dentición permanente completa o que sea dependiente de la dentición, abajo pongo algo rígido para que no me malogre el arco inferior, pero en la parte superior coloco arquitos cementados y mousse, pero cementado, premolar nada más, y coloco elástico solo del lado que yo quiero que baje. Entonces se me baja, pero con overlays, porque el overlay te abrió y te quedó un espacio para que tú puedas bajarlos tranquilamente y corriges facilito ese tipo de problemas. Por eso que ya no uso este tipo de arcos, pero tengo que enseñarlo porque ustedes lo van a ver seguramente en algunos cursos. Esto también con arc metal 16 por 22. El arco small ya son arcos segmentados, se dan cuenta, y se usa mucho, más segmentado aún, con overlays. Porque tú puedes ir trabajando por segmentos, un segmento aquí, puedes hacerlo más corto, puedes poner unitarios aquí, pero el otro pequeñito acá. Son arcos segmentados para trabajar por segmentos justamente cuando hay asimetrías o carteos de los planos oclusales. Muy bueno eso. Ese sí te trabaja puede ser un MIU completo, 18 con 22. ¿Cuánto del instrumental que se usa para la elaboración y activación de los arcos MIU? Tenemos la torre formadora de arco que es diferente, ya la van a ver. A ver, cuando ustedes tienen, a menos que la científica, a los alumnos le dan el TMA para el paciente, le dan una barra de TMA para el arco superior e inferior. Entonces tienen que hacer su parábola con TMA. ¿Ustedes cómo hacen la parábola con alarme TMA? ¿Cómo la elaboran? ¿Ah? ¿O ya la hacen preformada? ¿Ah? ¿También le dan por pie? Iba a la clínica, tenía yo que llevar mi torre para que ellos pudieran hacer sus parábolas en un ratito. ¿Qué diferente tiene con la? Ya la van a ver, la he traído, que la vean. Ya, es diferente. Miren el tamañito de acá. Es chiquitito y tiene diferentes torques con los cuales tú puedes jugar. Y otra cosa, ahora ustedes son expertos en hacer parábolas con alambre redondo de acero. Pero al comienzo, ¿se acuerdan? Todas las parábolas que tenés y se te malograba el dedito y todo. Con esta torre, las alambres de acero, perfectas las parábolas de acero. Ya así, al toque, que eso no existía antes. Y obviamente para la metal. ¿Por qué? Porque a veces la parábola del metal no es suficiente, la que tiene preformada no es suficiente para todos los loops que tengan que incorporar o para algunos especiales que quieras hacer, entonces lo haces sobre un pie de la metal y se dobla todo. Entonces tiene muchos torques, como ustedes pueden ver, para que uno pueda escoger dependiendo de lo que tú necesites. ¿Cuándo los alicates que vamos a ver ahora son los alicates Yu? Son tres, pero dos son los principales. ¿Ya? Y más que nada para que pueda servir bien. Son bien delicados, las puntitas son redondas, o sea, esta parte de acá, las partes de los costados, a diferencia de un NANS. El NANS normalmente es plano y medio redondo, medio cortante. Estos son bien redondos, porque si no son bien redondos, rompes el alambre de la muela. Entonces son bien especiales, bien redonditos en los bordes. Todos ellos tienen 12 milímetros de longitud en la parte, esta es la parte activa del alicate, y el más ancho, pero de extremo a extremo, 8 milímetros, porque otra cosa es el ancho efectivo de cada parte de esa pirámide que tenemos, ¿no? Es así. A esa anza le vamos a llamar anza corta. Este es el anza regular o anza mediana, que se utilizan para la elaboración de los loops. Justamente esta ancita corta es la ideal del Yu-1 para hacer los loops que te encajan exacto el tamaño con una parábola que tú compres de un amuleto. Si no, no te alcanza. El anza regular depende. ¿Se acuerdan que había algunos loops que tenían steps? Entonces, para eso, para hacer la diferencia entre uno y otro, se utilizaba un anza corta en un lado y cuando doblabas luego hacías con el anza larga.
Yo personalmente, como les digo, ya no uso así que alza corta o alza larga porque ya la parte vertical la corrijo con los superventos. Pero después, cuando haces el U original, sí es con el alza corta y el alza larga. ¿Ya? Y estas otras de atrás tienen un tamaño que se asemeja a lo que están viendo ahí, pero yo no lo uso así. Yo lo hago ya más personalizado, depende. Ahora vamos a ver cómo lo hago. Y ellos tampoco lo hacen así como que, pero si te equivocas un poquito, ya no entre largo. Entonces yo prefiero hacerlo personalizado. Estos son los alicates, el U1, el U2, el U3. Si ustedes se dan cuenta, si tú usas un U1 que tiene 2.5K y 3.5K, y un U3 que tiene 1.5K y 4.5K, no necesitas el U2, porque el U2 tiene 1.5 y 3.5. Entonces, por eso que yo no uso el U2, porque con estos dos yo tengo más que suficiente para cualquier arco. El principal, el U1, que es con el que todo, yo uso para todos los torques, para todos los torques individuales, es buenísimo, porque como tiene esa parte ancha, con eso doy los torques. Muy, muy bueno para eso. Ahí están el U1 y el U3, que son los que más se utilizan. El U1, bien, todos ellos tienen 6.5K y 7.5K. La diferencia está en estos dos primeros. Este es el favorito del U1 para mí. Ay, no sé por qué le pongo volumen. Ese se lanza corta y esta es el lanza regular. Entonces, normalmente uno compra así el gunmetal, que te viene ya preformado. Si van a comprar gunmetal para paciente, compren el superior, porque el superior es más largo que el inferior. Entonces, para que no se te quede corto con las ansias. ¿Ya? Hay de diferentes tamaños, hay Rogers, que sabe, yo no sé qué. Yo siempre compro lo mismo, ya me acostumbré con los mismos, pero normalmente uso 18 por 22, 17 por 22, 16 por 22, que uso mucho, este es el que más uso. Roycito, disculpa, ¿cuál es el otro que yo siempre te pido? 17 por 25, ya ellos le saben ya. Por eso que yo siempre pido y ellos le dan a mi secretario y yo le pido el delgadito, el más gruesito, ya los tengo. Estos arcos ya vienen así preformados, pero también lo puedes comprar por pie, así, y con la torre de gunmetal puedes darle la forma. Con esta forma tu torre formadora de arcos. Ay, perdón, pase. Entonces, nosotros usamos la parábola, y cualquiera de las parábolas que utilizamos nosotros, sea para TMA, para lo que sea, normalmente la hacemos de canino a canino, generalmente. Entonces, para hacerlo, damos forma en la zona anterior. ¿Ya? Imagínense que tengamos ya nuestro pie de alambre así, 18 por 22. Lo que hacemos, y los loops van a ser justo, y los dobleces, de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, ¿se acuerdan? Son los mismos lugares. El 15 del lateral, el 11 del canino, el 11 del molar, el desvío caudal del primer molar, el desvío caudal del segundo molar. Es exacto como nosotros lo hacemos en estándar. Para ustedes, muy fácil. Ahí está. Solo que a partir del lugarcito, por ejemplo, si fuera un arco superior, voy a tener aquí un índice lateral. Pero a partir de entre lateral y canino comienzan los loops. Acá, entre lateral y canino comienzan los loops. Loop, loop, loop entre todos ellos. Y ahí tú tienes que hacer el offset del canino y dar lo que ya sabemos solamente con loops en los lugares. También vamos a ver cómo se hace. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y estos son los alicates que van a necesitar para confeccionar los arcos U y para lo demás, para todos los arcos. El U1 y el U3, que son muy parecidos. El angle tweet que ustedes tienen, porque muchas veces lo van a utilizar y van a ver. Este es porque ustedes lo tienen. El tweet menos ustedes lo tienen, o el optical flyer, que son muy parecidos. El de la rosa, o el pico de pato. Lo que pasa es que para que tú des torque anterior, ellos usan el de la rosa, pero para mí es demasiado fuerte. Y cuando tú tienes loops tipo Mu, por ejemplo, no puedes ir hasta el final porque el loop no te deja, porque el de la rosa es muy ancho. Entonces, en esos casos, para poder dar
torques anteriores y poder redondear los arcos, puedes usar los de la rosa, pero de preferencia el pico de pato. Y eso lo hemos traído a propósito, lo hemos hecho porque no podíamos solucionar ese problema. Y luego el torque yu. Y el torque yu, van a ver cómo te facilita, sobre todo cuando tienes los loops y te facilita hacer por segmento. Van a ver eso. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer mis marquitas para los loops? Normalmente yo tengo un paciente, por ejemplo, que ya tiene un arco delimitador, porque primero hice la nivelación estratégica. Fue con arcos de acero australiano con resortes, o hice MOA, o lo que sea, ya hice nivelación estratégica. Una vez que tengo nivelación estratégica, yo puedo entrar en los dientes con un arco, puede ser acero australiano, puede ser un níquel. Entonces lo que yo hago es diferente como lo hacen las otras personas, porque hay personas que ponen cera y con la cera utilizan para hacer las marcas, otras personas toman moldes, o sea, toman impresiones con todo el bracket para poder saber dónde hacer las marcas, sin poder hacer que el alambre el fondo del slot. Porque en esos casos tú no puedes hacer que entre hasta el fondo del slot, no sabes exacto la posición donde deben estar los loops, así tú sí la sabes. Entonces, eso se me ocurrió de alguna emergencia que tuve y dije, lo único que me queda ahorita es esto, no tenía a la mano otras cosas. Entonces dije, bueno, lo único que tengo es, este es el arco que tiene mi paciente usando. Se lava la boca el paciente, obviamente, a veces me vienen con unas bocas, bien limpio, seco y comienzo con mis marcas. Yo marco con el plumón el interproximal de todos los dientes, toditos los interproximales. Retiro el arco de la boca, le acentúo las marcas y esas marcas que tengo acá son las que voy a utilizar como patrón para a partir de esas marcas elaborar mi arco yu. O mu, igualito para el mu. ¿Ok? Así. Y así. Ahí tengo mi arco, está acá. Entonces lo primero que yo hago es hacer mi primera marca en el medio, luego hago mis marcas entre central y lateral para hacer mis insets. ¿Cómo hice eso? Pues puse sobre mi arco de yu, puse este arco y pinté mi marquita. Porque lo pongo exacto encima y exacto hago mi marca. Hago los insets, por ejemplo, y luego entre el incisivo lateral y canino cuando me toque hacer el primer loop. ¿Ya? Y luego hice mi primer loop y haré mi siguiente marca. Ay, ¿por qué aparece un...? Ah, ya sé por qué. Parece que estos de acá tienen que ver con volumen. Entonces, como yo agarro así, estoy viendo apretar el volumen y dice, ¿por qué no me meto el volumen? No puedo hacer de otra manera. No, ya, con esa mano, a ver. Entonces, no, con eso más fácil. No, después de ese día se me complica hacerlo con la otra mano. Y miren, una vez que hice mi primer loop entre lateral y canino, hago mi siguiente marca. Hago el siguiente loop y paso a la siguiente marca. Y así sucesivamente hasta la última. O sea, me sirve como una plantilla para ponerlo encima e ir haciendo mi marca cuando voy a hacer el loop. No es que al comienzo voy a hacer todas las marcas, no. Esto de aquí me sirve como plantilla y voy colocando esto sobre esto conforme voy avanzando mis loops. No tiene pierna y te sale interesante. Progresivo, poco a poco. Para hacer el arco yu, eso lo voy a hacer en la práctica ahora, ¿ya? Porque esto de aquí es prácticamente la práctica. Vamos a hacer los dobleces del primer orden, del segundo orden, y después vamos a hacer lo que son dobles. Entonces, vamos a dejar esto un ratito ahí, vamos a hacer un pequeño break, y luego vamos a hacer la práctica, porque en la práctica vamos a hacer todo esto.